Zoe McClellan. Nacida en California el 6 de noviembre de 1974, Zoe McClellan comenzó su carrera actoral a mediados de los 90, cuando consiguió varios papeles en programas como Diagnosis Murder, Star Trek Voyager y Sliders. En el año 2000, obtuvo su primer papel en una película cuando fue seleccionada para interpretar el papel de Marina Pretensa en la película Dungeons and Dragons. Después de esto, a Zoe se le ofrecieron papeles más grandes, incluyendo un personaje recurrente en el drama de la Marina de los Estados Unidos, de Columbia Broadcasting System JAG. A lo largo de los años 2000, también protagonizó Dirty Sexy Money, House y The Mentalist, y consiguió papeles en películas de televisión de Lifetime, mientras que en 2014 participó en las 2 primeras temporadas de Naval Criminal Investigative Service New Orleans, quizás su papel más notable como una de las 2 actrices principales. Aunque no regresó para la tercera temporada, pasó al programa Designated Survivor de American Broadcasting Company y asumió pequeños papeles en series como Suits y Law & Order Special Victims Unit. No obstante, en 2018 la carrera de Zoe empezó a estancarse. Trabajó un año más antes de desaparecer de la televisión, dejando a los fans preguntándose qué pasó. The Mercury News informó en 2018 sobre un factor enorme que probablemente contribuyó a las dificultades de Zoe para encontrar trabajo. Se vio envuelta en numerosas discusiones amargas con su exmarido, Jean-Pierre Ghislaine, con quien se divorció en 2016. La pareja tenía un hijo, Sebastián, que tenía solo 5 años en 2018, cuando Jean-Pierre acusó a Zoe de secuestrarlo, después de que ella trasladó al niño a Toronto con ella, para poder protagonizar Designated Survivor. El conflicto entre ellos fue tan intenso que la pareja terminó en los tribunales, pero un juez finalmente dictaminó que la mudanza no era en realidad un secuestro de niños y que Zoe no había actuado de mala fe. Según un informe de TMZ sobre el asunto, Zoe le dio a su exmarido 2 días de aviso antes de volar a Canadá. Según se informa, Zoe declaró que Jean-Pierre no podía mantener el estilo de vida que ella ofrecía a Sebastián, pero también agregó que ayudaría con los costos de su viaje para que su ex pudiera visitar a su hijo. Jean-Pierre, por su parte, se quejó de que se vio obligado a aceptar las demandas de su ex esposa y solicitó que el juez devolviera a Sebastián a su custodia. El juez observó que, como Jean-Pierre también era actor, debería haber entendido que a veces Zoe necesitaría salir del área de LA de vez en cuando para perseguir ciertos roles. Agregó que Sebastián está, cita, más emocionalmente seguro con la madre que con el padre. Al año siguiente, se supo que Jean-Pierre había sido arrestado y extraditado de California a Luisiana tras ser acusado de violación en primer grado y delitos agravados contra la naturaleza. Sin embargo, escalofriantemente, esos cargos no fueron el resultado de algo que le había sucedido a Zoe, sino a su joven hijo. El abuso ocurrió entre 2014 y 2016 en su casa, y Zoe declaró que había hecho pública esta información porque estaba preocupada de que Sebastián no fuera la única víctima. A raíz de estas acusaciones, McClellan fundó la campaña CREE en el niño, que tenía como objetivo ayudar a financiar los costos de terapia y acción legal para las familias cuyos hijos habían sido abusados. Sin embargo, un segundo informe posterior ese año notó que los cargos contra Jean-Pierre fueron retirados. Su abogado afirmó su inocencia. No se pudo corroborar lo dicho por el niño pequeño. Había tantas contradicciones, pero la historia de Zoe no termina ahí. Mientras los fanáticos esperaban escuchar sobre su regreso a la pantalla, de repente se emitió una orden de arresto desde el condado de LA en mayo de 2021. Zoe McClellan era buscada por secuestro. El abogado de Jean-Pierre afirmó que el padre de uno no había visto ni oído nada de Sebastián o Zoe desde 2019 y que los tribunales no han podido localizar a los dos. Además de secuestro, los cargos presentados contra Zoe incluyen privación de la custodia de un niño y robo de un niño. El expediente de Sebastián fue agregado al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Ni él ni su madre han sido vistos en los años desde su desaparición, y el caso aún no se ha resuelto. Glenn Miller. Nacido el 1 de marzo de 1904 en Clarinda, Iowa, Glenn Miller era mejor conocido como director de una gran banda, compositor y trombonista antes de su desaparición en 1944. Aunque creció jugando deportes, también era un ávido músico y finalmente abandonó la universidad para perseguir su sueño de hacer y tocar música a tiempo completo. Su banda, Glenn Miller y su orquesta,
Fue uno de los grupos más exitosos del siglo XX, y entre 1938 y 1944 lanzaron 266 sencillos, la mayoría de los cuales eran del género swing. Aunque parte de su música, particularmente en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, tenía un sonido y temas muy patrióticos. La banda fue el grupo de grabación más vendido entre 1939 y 1942, mientras que Glenn mismo es considerado el padre de las bandas militares modernas de los Estados Unidos. En 1942, Glenn se ofreció voluntariamente para unirse al ejército de los Estados Unidos, con el fin de entretener a las tropas y aumentar la moral. Finalmente encontró un puesto como capitán en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, y él y su banda pasaron hasta 18 horas al día grabando y actuando en docenas de bases militares, con el objetivo de levantar el ánimo de los estacionados en toda Europa. En los meses antes de su desaparición, fue ascendido al rango de mayor. En diciembre de 1944, Glenn y su banda de la Fuerza Aérea del Ejército debían viajar a Francia. El grupo estaba ansioso por ir, ya que su escala en Londres había sido difícil con el guía turístico de Bedford, David Fowler, diciéndole a la British Broadcasting Corporation en junio, los 5-1 estaban cayendo, había bombardeos, la banda nunca había estado sujeta a ninguna guerra, y no estaban contentos. Después de trasladarse a Bedford, la banda pareció programarlo bien, ya que el 2 de julio una bomba alcanzó el edificio donde se habían alojado, matando a 74 miembros del ejército estadounidense. El vuelo de Glenn a Francia programado para el 13 de diciembre fue cancelado por mal tiempo. Su vuelo del día siguiente también se canceló. Preocupado de que se retrasaría en hacer los arreglos para el resto de su grupo, pronto se enteró de que un colega suyo, el teniente coronel Norman Basil, saldría volando el 15 de diciembre, y Norman le ofreció un lugar en su avión. Terminaron siendo solo 3 en el avión, que se describe como un C-64 Norseman, Glenn, Norman y el piloto, un estadounidense llamado John Stuart Morgan. El trío salió de Real Fuerza Aérea Twinwood en Bedford el 15, a pesar del hecho de que Glenn no había recibido permiso para abordar un vuelo casual, ni alertó a su cadena de mando sobre sus planes, lo que significa que sus superiores desconocían su paradero. El avión en el que Glenn y los otros 2 hombres subieron nunca se volvió a ver después de despegar a la 1:55 p.m. El biógrafo Dennis Sprague declaró: los observadores militares trazaron el avión al sur de Inglaterra sobre Beachy Head entre las 1430 y las 1445, pero no apareció sobre Francia. Mientras tanto, su banda llegó a salvo el 18, 3 días después, y se estaban organizando para sus deberes de transmisión y grabación cuando se dieron cuenta de que nadie había visto a Glenn. Luego reportaron su desaparición a las autoridades militares. El mayor general Orville Anderson, quien estaba casado con la prima de Glenn, fue el primero en ordenar una búsqueda e investigación al enterarse de que el músico había desaparecido. Helen, la esposa de Glenn, fue informada del problema el 23 de diciembre, cuando 2 oficiales superiores llegaron a su hogar. En la víspera de Navidad, su desaparición se hizo pública. Como la banda estaba programada para tocar el día de Navidad, se trajo a un director separado para liderar el camino, y la banda continuó tocando hasta el final de la guerra. Durante años, se especuló que el avión fue derribado por bombarderos enemigos o incluso por fuego amigo. Esta última teoría surgió en los años 80, cuando se reveló que 138 aviones que regresaban de una incursión de bombardeo abortada desechaban las armas sobre el Canal de la Mancha, donde los nórdicos habían estado volando. Sin embargo, esta idea fue desmentida más tarde, ya que el tiempo no coincidía. También había conjeturas desenfrenadas sobre el propio Glenn, que murió en un burdel en París, o estaba en un edificio específico atacado por los alemanes, y su cuerpo no había sido recuperado. A pesar de los rumores salvajes, la verdad probablemente sea mucho más mundana. Las malas condiciones climáticas y las bajas temperaturas provocaron que el avión se estrellara en algún lugar sobre el Canal de la Mancha. Una investigación en Bedford en 1945 concluyó que el avión desapareció debido a un error del piloto, mal funcionamiento mecánico y mal tiempo. Los documentos relacionados con la investigación se publicaron en 2017 en el libro Glenn Miller desclasificado por el biógrafo Dennis Sprague. El libro concluyó que Glenn no fue víctima de juego sucio o fuego amigo, mientras que la investigación señaló que no tenía deberes fuera de los de su música y banda, y por lo tanto, no era probable que fuera el objetivo de un ataque enemigo. En 2019, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas comenzó a investigar un informe que decía que el avión había sido encontrado a varias millas al oeste de su ruta de vuelo. Sin embargo, nada más ha surgido de esto.
Denise Sprague escribió que lo que le sucedió al avión probablemente fue causado por condiciones de hielo en el motor, la línea de combustible y las alas, incluyendo la falla del calentador del carburador, o posiblemente una fuga de fluido hidráulico. Además, un programa de televisión llamado Los Detectives de la Historia también investigó el incidente y examinó casos similares donde los aviones Norseman se estrellaron. Determinaron que un solo carburador en clima frío estaba sujeto a congelarse. Fue un día muy frío el 15 de diciembre. Sprague añadió que el avión ya volaba bajo por la mala visibilidad. El vuelo se había retrasado hasta la tarde por la niebla. Cuando el avión golpeó el agua, probablemente se desintegró, ya que estaba hecho de materiales ligeros, matando a todos los que estaban dentro. Jim Thompson. Nacido el 21 de marzo de 1906 en Greenville, Delaware, Jim Thompson fue un diseñador y empresario acreditado con ayudar a revitalizar la industria de la seda tailandesa en los años 50 y 60, con la revista Time, afirmando que casi él solo salvó la vital industria de la seda de Tailandia de la extinción. Hijo de un rico fabricante de textiles, Jim tuvo una sólida crianza junto a sus 4 hermanos. Asistió a la escuela St. Paul, una escuela internado mixta en Concord, New Hampshire, y obtuvo un título de la Universidad de Princeton en 1928. Aunque estudió arquitectura en la Universidad de Pensilvania, no pudo completar su grado debido a sus deficientes habilidades matemáticas. Aún así, logró obtener trabajo diseñando casas en la ciudad de Nueva York hasta 1941, cuando renunció a su trabajo y asumió un puesto en la Guardia Nacional de Delaware. Durante la guerra, se convirtió en parte de la Oficina de Servicios Estratégicos, la precursora de la CIA. En 1946, tras ser dado de baja del ejército, Jim se divorció y se mudó a Tailandia, donde había vivido durante su trabajo con la Oficina de Servicios Estratégicos. En Bangkok, se unió a varios inversores para comprar y restaurar el Hotel Oriental, que hoy es un establecimiento de 5 estrellas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que surgieran sus diferencias con los otros inversores, y optó por abandonar el proyecto. En su lugar se asoció con George Barry para fundar la Thai Silk Company Limited. La compañía floreció cuando la diseñadora Irene Sharif utilizó seda tailandesa al crear los trajes para el musical El Rey y Yo. Se le atribuye a Jim la invención de sedas en tonos brillantes y profundos y combinaciones de colores dramáticas, motivos que a menudo se asocian más con la seda tailandesa. Introdujo tintes modernos y mejor equipo a sus trabajadores, y lo más notable, permitió a sus empleados trabajar desde casa. Como la mayoría de los empleados de la empresa eran mujeres, esto ayudó a miles de familias a salir de la pobreza. De repente, Jim desapareció. A mediados de marzo, salió de Bangkok para ver a un amigo y luego fueron juntos a las tierras altas de Cameron, en Malasia, a descansar. Desde el 24 de marzo de 1967, se alojaron en el bungalow Moonlight con sus anfitriones, un químico singapurense llamado Ling Chen-ji y su esposa, Helen Ling. El 26 de marzo, el grupo planeaba ir a la iglesia, pero Jim optó por caminar enérgicamente hacia la carretera principal. 20 minutos después, se reunió con los demás según lo planeado y fueron a la iglesia. Una hora después, regresaron al bungalow para almorzar. Luego, Jim dijo que daría otro paseo. Se despidió con la mano de los demás, que lo vieron irse por la única carretera de acceso a la finca. Jim fue visto 2 horas después, alrededor de las 4 de la tarde, por un cocinero del bungalow de la misión lutoriana. Sin embargo, esta fue la última vez que se le vio. Nunca regresó al bungalow Moonlight y nunca más se le volvió a ver. Horas después, sus amigos lo reportaron desaparecido y se inició una búsqueda en el área. La búsqueda involucró a 500 personas, incluyendo turistas, misioneros y miembros del ejército. Aunque no hubo nota de rescate, dada su riqueza y estatus, muchos medios asumieron que Jim había sido secuestrado. Además de que no había evidencia de esto, sin embargo, no había evidencia de nada más. No se recuperó ningún cuerpo, y no había sugerencia de que hubiera encontrado juego sucio de ningún tipo. Ni siquiera se recuperó un pedazo de ropa. Parecía simplemente desaparecer de la faz de la tierra. Hubo especulaciones de que su desaparición estaba conectada con su trabajo con la Organización de Servicios Compartidos, pero nunca se ha encontrado evidencia que vincule a los dos, mientras que otros sugieren que se fue voluntariamente. Oficialmente, se afirmó que Jim salió a caminar y se perdió en la selva o cayó por un barranco, pero los locales no lo creen, con un hombre declarando, aparentemente salió a dar un corto paseo. No hay una selva profunda allí, así que no entiendo cómo uno podría perderse en la selva y no ser encontrado.
Nunca he aceptado la teoría de que podría haberse perdido en la selva. Por casi 20 años no hubo pistas en el caso de Jim, pero en 1985 se hallaron restos esqueléticos en las tierras altas de Cameron. No había cráneo, pero los demás huesos se encontraron en una tumba cerca de una olla de verduras, junto a la carretera principal en Brunchang. La policía recogió los restos, pero no los relacionó con la desaparición de Jim. Philip Rivets, un maestro marino, sugirió que si el cuerpo era de Jim, entonces posiblemente fue atropellado por un auto y enterrado en una tumba sin marcar bajo unos arbustos. No se ha hecho prueba de ácido desoxirribonucleico en los restos. Reportes sugieren que varios de los huesos encontrados eran en realidad de un animal. Un informe del 2015, que revisó la investigación original de 1967, concluyó que probablemente el cuerpo de Jim todavía estaba en algún lugar de las tierras altas de Cameron, indicando que probablemente no se dedicó suficiente tiempo y recursos al caso para buscar a fondo en la zona. Además, había una buena posibilidad de que el cuerpo se pasara por alto durante la búsqueda original, y es posible que a estas alturas, sus restos hayan sido esparcidos por animales carroñeros. El cuerpo de Jim nunca ha sido hallado y su paradero es actualmente un misterio. Trágicamente, su hermana fue asesinada en Pensilvania solo meses después de que él desapareció. Las autoridades han descartado una conexión entre los dos casos. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.